Llegó la noche. Un espacio para explorar todo un mundo de posibilidades que surgen cuando el sol se oculta. Con Alba Cecilia Mujica. Por Éxitos. Amigos, pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo y muchas veces lo que creemos que es un descanso reparador está afectando silenciosamente nuestra salud física. Hoy, que es la noche de bienestar, es salud más allá del cuerpo, vamos a analizar por qué la posición en la que dormimos es determinante para prevenir lesiones y garantizar el bienestar de nuestra espalda. Para profundizar un poco en este tema nos acompaña la doctora María Astrid Armas Máez, médico, fisiatra, especialista en columna vertebral, fundadora, directora ejecutiva de Columna Activa, unidad de rehabilitación de columna vertebral. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos, qué placer tenerte. Y además que ella se trajo su columna vertebral de allá de Columna Activa, donde por cierto yo estoy haciendo mi rehabilitación posterior a esa operación reciente que me hizo el doctor Ernesto Carballo en la columna. Y precisamente cuando la conocí, cuando la pude, digamos, entiendan bien esta palabra, saborear un poco más y entender de qué se trata, pues este trabajo de ser médico, especialista en columna vertebral, uno dice, wow, qué bonito esto y qué maravilla poder hablar esta noche de eso que no hacemos, porque normalmente no lo hacemos, que son las posturas para poder dormir, la postura de la columna vertebral al momento de acostarnos y lograr un descanso reparador. Bienvenida, doctora María Astrid, un placer tenerte. Alba Cecilia, muchísimas gracias por la invitación a tu programa Llegó la Noche. Para mí es un placer estar aquí contigo y con tu audiencia y también un grandísimo placer tu confianza en mi unidad de rehabilitación y en mi persona para tu proceso de rehabilitación después de la cirugía maravillosa que te hizo el doctor Ernesto Carvalho. Tan bella. La columna vertebral, ¿qué tan importante es? Bueno, es que uno la ve aquí físicamente, la doctora, para quienes están por YouTube la pueden ver en cámara, de repente si no en un ratico la acomodamos y la ponemos, muchachos, porque estamos en vivo justamente en este instante. Y que lo importante que es el tener buenas posturas, el saber que la columna vertebral hay que cuidarla, hay que preservarla. A veces no nos damos cuenta de eso, cometemos tantos errores, cargas importantes en nuestras vidas. No, yo la levanto porque yo soy el más fuerte de todos, y cómo le estamos haciendo daño a esa estructura ósea que tenemos en nuestro cuerpo que nos da la vida para poder caminar, para poder mover los brazos, para poder mover el cuello. O sea, es tan básica en nuestro movimiento, ¿no? Bueno, en nuestra estructura. Todo lo que has dicho es completamente cierto. Y bueno, la maravilla de la columna vertebral, bueno, su importancia, nada más y nada menos, es el eje central de nuestro cuerpo. Es el eje vertical a través del cual, se conectan una serie de estructuras y nada más y nada menos, se conecta el cerebro con la médula espinal que nos da, el movimiento que necesitamos en nuestro día a día. Qué importante que comentas lo de la postura para dormir, porque pensamos muchísimas veces que la postura tiene que ver es cuando estamos de pie y no nos damos cuenta o de alguna otra manera no tenemos presente que tenemos dos tipos de postura, lo que es la postura dinámica y la postura que viene siendo estática. La postura dinámica es la que conocemos cuando estamos en posición de pie, cuando nos inclinamos, nos agachamos, cuando estamos caminando, cuando corremos, pero la posición estática es precisamente la que tenemos cuando estamos en posición acostada, cuando estamos en posición sentada o cuando estamos en posición de pie. El tener una postura adecuada en el momento en que vamos a acostarnos a dormir, es algo importantísimo y que el cuerpo agradece muchísimo porque es el momento en el que el cuerpo se recupera. Para ello se habla mucho también, no solamente qué posición debemos tener en el momento en que nos vamos a acostar, sino también qué tipo de colchón es el adecuado, qué tipo de almohada es la adecuada. Empezando realmente por las posiciones que son más amables para la columna vertebral, tenemos que la posición boca arriba, lo que se recomienda es que se coloque una o dos almohadas debajo de las rodillas, de alguna otra manera, para poder mantener la curva a nivel de la parte baja de la espalda, lo que viene siendo la curva lumbar, mantenerla en un arco que no vaya a generar disconfort.
En relación a la posición de medio lado, lo recomendable es acostarse, bien sea del lado derecho, del lado izquierdo, lo que nos resulte más cómodo, pero colocar una almohada entre las rodillas para también mantener esas curvas adecuadas. Ok, fíjese, doctora, es interesante en principio porque es que esto tiene mucho mucha tela que cortar, porque cuando uno era más pequeño, siempre los papás de uno le decían, enderézate, que estás totalmente encorvada y estás sacando un lomo y esto y aquello. Eso ya, desde de por sí, nosotros a esas edades ya estábamos empezando a hacerle daño a la columna vertebral, sin darnos cuenta. O sea, no solamente es el momento de dormir, que estas recomendaciones que la doctora hace son maravillosas, ya yo lo hago. Entre las piernas si me pongo de lado y por debajo de las rodillas si me pongo boca arriba. Últimamente, a raíz de esta intervención, me ha tocado dormir boca arriba, que no a todo el mundo le resulta fácil, pero uno encuentra la forma de darle el confort, la comodidad que la columna vertebral necesita. Vamos a hacer la pausa, doctora. En minuticos regresamos para seguir conversando de esta noche de bienestar para ustedes. Escúchenlo, porque es salud más allá del cuerpo y es la importancia que tenemos de la postura de la columna vertebral al momento de ir a dormir. La doctora María Astrid Armas Máez es fisiatra especialista en columna vertebral y fundadora y directora ejecutivo de Columna Activa. En minutos regresamos con ustedes aquí en Llegó la Noche a través de Éxitos. Preguntas rápidas. Ok, doctora, ¿cuál es la mejor posición para el cuello? La mejor posición para el cuello es poder tener la cabeza alineada con el cuello, de tal manera que no se traslade hacia adelante, tener los hombros alineados, que los hombros no estén encorvados para poder distribuir la carga adecuadamente entre cabeza, cuello y columna torácica. ¿Dormir en el piso es bueno para la columna de un joven? Lo ideal es dormir en colchones semiortopédicos que se adapten a las curvaturas fisiológicas del cuerpo. Es la manera amable para que la columna pueda descansar adecuadamente. ¿Dormir mucho puede causar dolor de espalda? Dependiendo de la posición que adquiramos para dormir. ¿Dormir en el sofá es el peor enemigo de la espalda? Los sofás no son amables para la columna vertebral. ¿Se puede corregir la postura después de los 50 años? Se corrige la musculatura, se mejora la flexibilidad, se mejora el balance y se mejora la relación de las fuerzas biomecánicas, lo cual de alguna otra manera va a producir una mejoría en la postura. ¿Dormir boca abajo, doctor, es un pecado mortal para la columna? No necesariamente. En caso de que queramos adquirir la posición boca abajo, podemos colocar una almohada debajo del abdomen para minimizar la curva a nivel de la zona lumbar. ¿Dormir sin almohada es recomendable? Dependiendo de la curva a nivel de la columna cervical, puede ser que en algunas personas sea más cómodo dormirse en almohada. ¿Cojín lumbar en la silla de la oficina ayuda o estorba? Lo que ayuda es tener una postura adecuada, tanto en la posición sentada. La silla puede ser fabulosa, los cojines lumbares pueden ser maravillosos, pero si no tenemos una postura adecuada, terminamos venciendo los dispositivos ergonómicos que nos están ayudando. ¿Se puede recuperar la salud de la columna solo durmiendo bien? El dormir bien es importantísimo para la recuperación del cuerpo en general. La doctora María Astrid Armas Máez es nuestra invitada, ella es fisiatra, especialista en columna vertebral, médico, fundadora y directora ejecutiva de Columna Activa. Doctora, hablaba de la postura adecuada. ¿Cómo sabemos cuál es esa postura adecuada? Mira, la postura adecuada es mantener una relación en donde hay una alineación entre la cabeza, la columna cervical y lo que viene siendo la columna torácica y la columna lumbar. Se dice que esa relación debe ser que la cabeza no esté trasladada hacia adelante, sino que la cabeza tenga una línea que permite una continuidad adecuada con la columna cervical, que los hombros no estén encorvados, sino que los hombros estén ligeramente hacia atrás o en posición neutra, que la columna lumbar no esté muy arqueada, para lo cual se recomienda tener una contracción abdominal adecuada, que nuestra pelvis pueda estar en posición neutra para que pueda haber una relación adecuada con nuestros miembros inferiores. Como que si quisiéramos, vamos a decir, soltar un péndulo desde la cabeza hasta los pies, y debería haber una alineación adecuada desde lo que es oreja, hombros, cadera, rodilla y tobillos.
Bueno, la pueden seguir a la doctora a través de @columna activa. Es importante que pues sigan sus redes sociales porque allí justamente hay mucho de esta explicación que ella nos está dando en el día de hoy. Nosotros en solo minutos vamos a hacer una pausa, pero sí me gustaría, doctora, son muchas las consultas que hay por dolor de columna sin que haya un problema que tenga que ser corregido por un especialista en columna, sino que sea a través de la rehabilitación como la persona puede recuperar su calidad de vida. Sí, fíjate que es importante esa pregunta porque las algias de columna vertebral representan la segunda causa a nivel mundial de consulta por dolor. La buena noticia de todo esto es que entre el 90 al 95% de las algias de columna vertebral mejoran con tratamiento de rehabilitación. Un tratamiento combinado de manejo desinflamatorio con fortalecimiento y flexibilidad de todo lo que viene siendo nuestro sistema musculoesquelético. Porque si no desarrollamos un soporte adecuado desde el punto de vista muscular para nuestras estructuras óseas, no vamos de alguna u otra manera a poder proteger a la columna vertebral de forma adecuada. Regresamos en solo minutos. Es María Astrid Armas Máez, fisiatra, especialista en columna vertebral, médico, fundador y director ejecutivo de Columna Activa y de la Unidad de Rehabilitación de Columna Vertebral. Hoy hablamos, amigos, de la importancia de la postura de la columna vertebral al momento de ir a dormir. 7:30 de la noche, aquí en Éxitos, Llegó la Noche, y seguimos en solo minutos. Vamos a escuchar un poco de música, relajarnos, para ver cómo hacer antes de ir a dormir, cuál es esa postura que tenemos que tener a la hora de ir a dormir para ayudar a nuestra columna vertebral y ser más amigable con ella, definitivamente, como seres humanos que somos. Ya venimos con más. Bueno, doctora, seguimos conversando con María Astrid Armas Máez, fisiatra, médico fisiatra, especialista en columna vertebral, fundadora de Columna Activa. A través de @columna activa ustedes la pueden encontrar, todo lo que allí se hace. Y estamos hablando justamente de algo que pareciera muy sencillo, que es la importancia de la postura de la columna vertebral al momento de ir a dormir. Pero ella nos hablaba de lo importante que era esa postura en la alineación de la cabeza con el resto de la columna vertebral y lo que significa pues que tu columna vertebral descanse para que ciertamente se logre una calidad reparadora en el sueño de todas las noches, ¿cierto, doctora? Es así, mira, hay varios puntos que es importante. Comentábamos también el colchón, ¿no? Uh-huh. El colchón semiortopédico, de alguna otra manera es un colchón amable para poder tener las curvas de la columna vertebral puedan de alguna otra manera mantenerse en la condición en que pueda haber una buena alineación entre lo que viene siendo cabeza, hombro, pelvis y piernas. Por otro lado, bueno, lo que conversamos en relación a lo que es el tema de las posiciones, también es muy importante cómo nos vamos a acostar en la cama y cómo nos vamos a levantar de la cama. También tenemos que, bueno, ser amables en el momento en que nos vamos a acostar, acostarnos de medio lado y de ahí pasar a la posición boca arriba. Si vamos a rotar de la posición boca arriba a la de medio lado, doblar las rodillas para también poder de alguna otra manera evitar que ese movimiento de rotación que muchas veces o de torsión a nivel del tronco que genera disconfort, la columna de alguna otra manera disminuyamos el brazo de palanca a nivel de lo que viene siendo la zona torácica. Nosotros los seres humanos, doctora María Astrid, somos realmente muy disparatados con eso. O sea, no, a mí me dicen, yo me tengo que levantar así, pero yo me levanto de golpe, o sea, me pongo los pies en el piso, o sea, no sé si todo eso va a ser, en ese ritual que deberíamos, en esos segundos que abrimos los ojos, que deberíamos saber de qué manera tú amigablemente puedes trabajar y tratar esa columna vertebral, no lo hacemos. O sea, el cuerpo habla. Yo siempre digo que el cuerpo habla y el cuerpo se expresa. Pasa factura tarde o temprano, y ¿no? Cuando no lo escuchamos, el cuerpo empieza a hacer ruido. Cuando el cuerpo empieza a hacer ruido es cuando normalmente acudimos al especialista. Y ahí es muchísimas veces cuando aprendemos sobre los temas posturales o muchísimas veces el mismo dolor nos invita a movernos de una manera amable para la columna vertebral en este caso. ¿Y ese ruido se llama dolor? El ruido se llama dolor. Así es. El cuerpo él te va dando sus avisos. Uh-huh. Y en la medida en que no lo estamos escuchando, no resonamos con el cuerpo va a hacer cada vez más ruido, y bueno, ahí vienen los procesos inflamatorios. Por lo general, el ruido es lo que le genera al paciente
bueno, el dolor, y el dolor es lo que hace que el paciente haga los cambios a nivel de sus posturas. Sí. El sobrepeso de una persona, doctora Mariastri, definitivamente influye mucho en el trato que le damos a nuestra columna vertebral. Sí, la columna no es amiga del sobrepeso, no es amiga de la obesidad. ¿Por qué? Bueno, porque hay una relación entre tejido adiposo y tejido muscular que no es una relación equilibrada, y necesitamos que los músculos estén en condiciones óptimas para cumplir su primera función, que es la de dar sostén y la de dar soporte, tomando en cuenta que a partir de los 45 años de edad, desde el punto de vista ya involutivo del cuerpo humano, comienza lo que viene siendo el fenómeno de la sarcopenia, que es disminución de masa muscular. Y ahí comenzamos entonces a tender a aumentar también de tejido adiposo. Podemos estar eventualmente delgados, pero la relación entre músculo y tejido adiposo no es la adecuada para poder sostener a la columna vertebral. Conversamos con la doctora Mariastri Armas sobre la importancia de la postura de la columna vertebral a la hora de dormir. Usted hacía varias recomendaciones, me parecen interesantes. Si estás boca arriba, poner 2 almohadas, si se puede, o una o 2 almohadas debajo de las rodillas. Debajo de las rodillas. Vamos a hablar nuevamente de las posturas del lado, que hay mucha gente que duerme del lado izquierdo o del lado derecho, que vamos a resumir un poquito eso, porque me gustaría que lo dijéramos concretamente. Tips sencillos en relación al tema de la zona lumbar. En posición boca arriba, colocar 1 o 2 almohadas debajo de las rodillas para poder aplanar la curva a nivel de la zona lumbar. Si nos acostamos de medio lado, el lado en el que nos sintamos más cómodos, derecho o izquierdo, aunque el lado izquierdo es también como más amable para lo que es el tema del sistema digestivo. Entonces se recomienda mucho dormir en posición de medio lado. Ahí hay algo nuevo. Y colocar entonces una almohada entre las rodillas. La posición boca abajo no es la posición más recomendada, pero en caso que la quieras adquirir, colocarte una almohada en la parte baja del abdomen para minimizar la curva a nivel de la zona lumbar. Ahora, en relación a la columna cervical, es el tema de las almohadas. ¿Qué almohada utilizar? Uy, pero eso es una lucha. Yo particularmente recomiendo las almohadas, las que son de Memory Foam, que puedan cubrir o puedan rellenar el arco a nivel de la columna cervical. Pero el punto de referencia para saber si una almohada tiene la altura adecuada es que cuando estamos en posición boca arriba, el lóbulo de la oreja quede alineado con nuestro hombro. Si la almohada es muy alta, la tendencia va a ser que el mentón vaya hacia el tórax. Si la almohada es muy baja, la tendencia va a ser entonces a que nuestra cabeza va a hacer que el cuello quede muy arqueado. Entonces lo que hay que buscar es una almohada que cubra esa curva para mantener esa alineación, tanto en posición boca arriba como en posición de medio lado. La posición boca abajo no es muy amable para la columna cervical. Si nos genera disconfort, debemos entonces omitir la posición boca abajo y solamente acostarnos en posición boca arriba o de medio lado. Wow, eso del lado izquierdo, lo otro es lo del memory foam, que pienso que es importantísimo, porque a veces uno compra la almohada creyendo que te va a, como dice uno, esta almohada es abullonadita y me va a meter la cabeza hasta el fondo, o sea, me voy a quedar, tú sabes, encerrada en la almohada. ¿Hasta qué punto eso es bueno o hasta qué punto es muy malo que tú uses una almohada de este tipo que sea muy alta también? Porque ahí también sufre la cervical. Qué importante ese punto, porque las almohadas, una buena almohada ortopédica tiene que tener tallas. Y las tallas no es si la almohada es pequeña o es mediana o es grande. La talla va de la mano de que cubra la curva a nivel de nuestra columna cervical. Para nosotros los venezolanos, normalmente las mujeres somos una talla M por nuestra contextura. Los hombres por lo general pueden ser una talla M o pueden ser una talla L. La almohada, la más recomendable es la que tiene la convexidad, que es como que si fuera, digo yo, una especie de policía acostado, donde ahí es donde se va a apoyar el cuello. Eso es lo que te va a dar el tamaño de la almohada, lo que viene siendo la altura de esa convexidad, que no es realmente el tamaño como tal de la almohada. Perdón que me detenga un momentico en las almohadas, porque a mí me ha costado mucho conseguir una almohada en mi vida. Yo tengo una que tiene como un orificio donde el cuello se mete, o sea, no sé si cómo explicarlo, ¿sabe, doctora? Es una memory foam, pero
tiene como una abertura en el cuello y supuestamente las dos partes de los lados de las orejitas mías me queda con la almohada. Claro, pero eso para mí es altísimo. Claro, porque esa almohada lo que te está ayudando es a que no gires la cabeza para que la columna cervical no pierda esa neutralidad, pero no te está ayudando con la curvatura de la columna. Por eso es que la almohada de Memory Foam, la que es recomendada, es la que tiene la convexidad, que es lo que yo comenté anteriormente, es como una especie de policía acostado. Tú ahí es donde vas a colocar el cuello y luego la parte plana es donde colocas la cabeza. Entonces, eso es lo que va, es como que si enrollaras una toalla. Yo a veces le digo a los pacientes, mira, si no enrollas una toalla y tú el diámetro que le vas a dar a esa toalla lo vas a aumentar o lo vas a disminuir en el rango en que, en posición boca arriba, tu lóbulo pueda quedar alineado con tu hombro. Las almohadas Memory Foam, bueno, también hay que evaluar porque hay muchas marcas en el mercado, no necesariamente todas las marcas van a cumplir con los criterios adecuados. Entonces hay que, bueno, hacer un sondeo bien importante antes de comprar Cuando una hay almohada. un colchón que es semi-ortopédico o ortopédico, dependiendo del gusto de la persona o de la necesidad de la persona, lo que recomienda el médico, en ese caso la doctora Mariastri, cuando se le pone ese foam que también se está vendiendo en el mercado, estamos cambiando totalmente la función de ese colchón. No, fíjate, la tecnología Memory Foam cuando está bien hecha es la mejor tecnología para tener en un colchón, bien sea el colchón como tal o si no tener lo que es el top de Memory Foam, ¿no? ¿Por qué es la mejor tecnología? Porque va a permitir adaptarse a las curvaturas de nuestra columna vertebral. Y las curvaturas de cada uno de nosotros, obviamente, varía. Por eso es que esa tendencia a años anteriores, cuando decían, mira, el colchón mientras más duro mejor, años anteriores, que si colócales una tabla debajo del colchón o que si duerme en el piso, eso ha cambiado significativamente. Ahorita más bien la tendencia es hacia el colchón semiortopédico, hacia el colchón de Memory Foam, hacia el colchón con resortes individuales. O sea, lo que se busca es que el colchón se adapte a nuestras propias curvas para tratar de buscar de tener la alineación más neutra posible en columna cervical, en columna torácica y en columna lumbar. Wow, me acabo de enterar de eso, de verdad. Siempre había pensado, cuando uno le pone este Memory Foam encima del colchón, podríamos estar afectando su efectividad, digámoslo así. Fíjate que la explicación que nos da la doctora Mariastri Arma es perfecto. Doctora, con respecto a el descanso, ciertamente la columna vertebral, cuando está bien colocada sobre nuestra cama, de acuerdo a estas especificaciones que usted nos ha dado, efectivamente dormimos mejor, nuestra calidad del sueño es superior. Mira, fíjate qué pasa con el sueño y con el descanso. Uno, le quitamos el efecto de la gravedad, o sea, que es la carga vertical a la columna vertebral. Y eso permite que los discos intervertebrales durante la noche se hidraten. Por eso es que es importante también, aparte de todos los beneficios que sabemos que es dormir, que lo ideal es dormir 8 horas. Aparte de todos esos beneficios que sabemos, adicionalmente en nuestra columna vertebral, nuestros cuerpos vertebrales se hidratan durante la noche. Le quitamos carga a las articulaciones de nuestras columnas, a las facetas. Y todo eso hace que la columna vertebral se recupere del efecto de la gravedad y de la carga vertical que ha estado sometida durante el día. La doctora trajo hoy de columna activa una columna vertebral que yo amo, desde que estoy allá me encantó, pero por ejemplo ella dice, y lo tenemos aquí en pantalla, lo estamos viendo, quienes nos están escuchando por la radio, la doctora aquí, con lo didáctica que es, quizás nos podría ayudar un poquito más. Estas cositas amarillas que se le ven a la columna vertebral a los lados, ¿es precisamente lo que se hidrata durante la noche? No, esas son las raíces nerviosas. Que emergen a nivel de la médula espinal, y la médula espinal está dentro de lo que viene siendo el canal que hay entre las vértebras. Lo que se hidrata es lo que estamos viendo en blanco, es lo que está entre una vértebra y otra vértebra. Lo que vemos que es como una especie de colchoncito, como algo gelatinoso. Esas son las estructuras, los discos intervertebrales, que son colágeno y que están ricamente hidratados cuando nacemos, que se van deshidratando con el transcurso de la vida, pero que se recuperan y, bueno, mejora su hidratación durante la noche. El estar mucho tiempo parado, el estar, por ejemplo, en el caso de nosotros las mujeres, muchas horas con tacones,
afecta la columna vertebral. Sí. ¿Ha habido cambios importantes en eso? Porque antes no se le prestaba mucha atención a Sí, ello. fíjate que por eso se habla mucho de lo que son las micropausas activas, posiciones tanto de pie como posiciones sentadas. Lo ideal es que al cabo de 45 minutos o al cabo de una hora hagamos una micropausa activa. ¿Qué significa eso? Bueno, que caminemos, nos desplazamos, nos pongamos de pie para volver a retomar la posición en la que estábamos anteriormente. Oye, interesantísimo tema. Podríamos estar una hora más conversando con la doctora María Astrid Armas Máez. Le agradezco mucho, doctora, por acompañarnos. Gracias a ti, Alba Médico, Cecilia. fisiatra, especialista en columna vertebral. Lo pueden seguir a través de @columna activa. Ella es directora ejecutiva de Columna Activa y de la unidad de rehabilitación de columna vertebral. Y uno tiene que buscar la rehabilitación con las especialidades. Yo siempre lo he dicho. Yo digo que a mí me ha tocado, pues, como ustedes bien saben, operaciones importantes, el cambio completo de una rodilla del lado izquierdo, y yo hice mi rehabilitación en cosas que tenían que ver con la rodilla. Ese, si te me acaban de operar de la columna vertebral, tienes que buscar gente que sabe de esto, de columna vertebral. O sea, siento que esa rehabilitación es tan importante como una operación, como una cirugía, y siento que tienes que buscar los especialistas en la materia. Doctora, gracias por acompañarnos. A ti, Alba Cecilia, agradecida por la invitación y agradecida también por la confianza en mi unidad y en mi equipo de trabajo. Sí, señor, un equipo maravilloso. Bueno, amigos, vamos a despedirnos. Se pasó volando el tema y me encantó además haberlo abordado.